Buenos días tengan todos los hermanos, amigos que nos sintonizan hoy, domingo 12 de abril. Hoy es un domingo muy importante para toda la humanidad, es el domingo de resurrección. ¿Qué es la resurrección? Hoy vamos a hablar algo acerca de la resurrección. Queremos mandar saludos especiales a los hermanos de Familias en Cristo, la iglesia de Parkway, la iglesia de Central Park, allá en el centro, de Cúcuta y de La Calera. Bendiciones a todos los hermanos, a sus pastores y a los amigos que nos visitan en este sitio hoy. La resurrección, ¿qué es? La resurrección es alguien que estaba muerto volvió a la vida. Eso es la resurrección. Y eso es el centro de nuestra fe. Nosotros por fe creemos que Jesucristo encarnó, vivió, que fue arrestado, crucificado, sepultado y al tercer día resucitó. Y hay muchas religiones, las más importantes, el budismo, el hinduismo, el islamismo y el mismo judaísmo, se basan en hechos y en obras más que todo, pero el cristianismo se basa en la fe, en la fe en la resurrección de Jesucristo. Y muchos sostienen que Jesucristo no resucitó. De hecho, hoy vamos a tener una enseñanza que se denomina la evidencia de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuáles son esas evidencias por las cuales nosotros creemos? Porque nosotros creemos, dice el escritor de Hebreo, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vimos eso, pero hay evidencia de la misma Biblia en que Jesucristo resucitó. Yo soy un fiel creyente de que la Biblia se explica ella misma, ella sola se explica por sí misma. Aunque hay personas que han tratado de desvirtuar lo que la Biblia dice, demostrar que es falso, y al final han terminado siendo creyentes, porque realmente la Biblia se explica a ella misma. Y las evidencias que han buscado esos estudiosos lo ratifican. Quiero compartir con ustedes lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 17. Dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestro pecado. Si Jesucristo no resucitó, nosotros somos unos mentirosos, dice Pablo, y no hay fruto entonces en nuestra fe. Y en eso es el punto principal de nuestras creencias, la resurrección de Jesucristo, porque a través de su resurrección Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, vemos en el versículo 62, dice lo siguiente: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Esto fue el día después que él fue crucificado, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Cristo, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postre error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Eso lo hicieron justamente para evitar malos entendidos, para evitar una mentira. Sin embargo, en el capítulo 28, dice: cuando fue María Magdalena, fueron allá las mujeres y resucitó.
dice después, cuando dieron las buenas nuevas de que había resucitado el Señor, dice en el versículo 11 lo siguiente: mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Esta era la resurrección de Jesucristo. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy muchas personas creen que Jesucristo no resucitó. Pero, ¿y ustedes qué piensan? ¿Realmente resucitó nuestro Señor Jesucristo o no resucitó? Los invito a leer primera a los Corintios capítulo 15. Vamos a estar analizando las evidencias que la Biblia nos da de la resurrección de Jesucristo. Vamos a estar analizando el capítulo 1 al 8. Los primeros versículos, el 1 y 2, nos dan una evidencia. Es el testimonio de la resurrección del Evangelio. Testimonio de la iglesia. Estos dos primeros versículos. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Vemos aquí que Pablo está dando una declaración, es una afirmación. Por eso decimos que este es el testimonio de la iglesia de la resurrección de Jesucristo. Dice, hay tres palabras aquí muy importantes: predicado, recibiste y perseveráis. ¿Qué predicó Pablo? Pablo en Gálatas 1:7 dice que no hay otro evangelio sino uno solo. ¿Y en qué se basa el evangelio? Nuestro evangelio. El que predicó Pablo, el que predicó Pedro, el que predicó la iglesia primitiva y el que debe predicar la iglesia hoy día. Básicamente lo que se predica es que el hombre es pecador y que no se puede salvar por su obra, que necesita un salvador y que ese salvador es Jesucristo, que vino, vivió como hombre, que fue crucificado, sepultado, pero resucitó al tercer día. Entonces, ese es el evangelio. No hay otro evangelio, solamente ese. La esencia es. Si revisamos los sermones de los apóstoles en el libro de Hechos, vemos que justamente tiene estos elementos que acabamos de mencionar, porque ese es el único evangelio, solamente un evangelio, no hay otro. Dice, recibiste. Ese evangelio lo predicó la iglesia primitiva y tú y yo lo recibimos. Entonces, vemos allí, hemos recibido algo. Cuando yo recibo algo, es porque yo estoy seguro de que voy a hacer algo con eso. Ese, cuando lo recibo, lo acepto como verdadero. Estoy aceptando que Jesucristo resucitó. Y nos dice la otra palabra, perseveráis. Tenemos que mantenernos en esa línea, en ese mensaje de salvación que es la resurrección de Jesucristo. El que no persevera en eso, hay muchos que se van hacia otras corrientes, hablando de muchas cuestiones, que si de la prosperidad, de los grandes milagros. Entendemos que la iglesia primitiva hizo muchos señales, prodigios y milagros a través del Espíritu Santo, pero era para corroborar que tenían el poder de Dios y que Jesucristo había resucitado y que realmente es el Hijo de Dios. Pero en los tiempos actuales, la iglesia postmodernista se ha alejado de este mensaje. Ya no predican a un Cristo crucificado y vivo, sino que predican desde su vientre, desde su estómago, predicando algo que no es lo que dice la palabra
de Dios. Nosotros debemos perseverar allí, porque realmente el centro de nuestra enseñanza es que Cristo resucitó. Y dice el versículo 2 lo siguiente, dice: por el cual asimismo, o sea, por el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Hay muchos que creen en vano, que van a la iglesia, que van cada domingo a sentarse, pero realmente han creído en vano. Están seguros de que es cierto, pero con sus vidas no respaldan en lo que supuestamente creen. Eso es ser vano. Asistes a una iglesia, pero realmente no has comprendido lo que es el mensaje del Evangelio, lo que significa la cruz de Cristo. Entonces aquí tenemos el testimonio de la iglesia. La iglesia da testimonio desde la iglesia primitiva hasta la iglesia de hoy en día de que Cristo realmente resucitó. Ese es el primer testimonio. El segundo testimonio lo tenemos en los versículos 3 y 4. Pero antes quiero leerle algo, que es lo que dice Pablo aquí en 2 a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es justamente lo que dice Pablo en el versículo 2. Tenemos que examinarnos si realmente yo estoy en la fe, en esa fe verdadera que acepta que Jesucristo resucitó. Nosotros somos testigos de Jesucristo, de esa resurrección. No la vimos como muchos la vieron, pero creemos por fe que así fue. Y un testigo es justamente da testimonio, valga la redundancia, de algo que vio o que oyó o que cree en eso, que eso es verdad. Y eso es lo que significa ser un testigo. Dice: probaos a vosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene que probarse si realmente está en la verdadera fe, si no está creyendo en un mensaje que no es el mensaje que se predicó de Cristo crucificado y vivo. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ocurrió en la iglesia primitiva y sigue ocurriendo esas cosas. Que Jesucristo realmente no está en nosotros, porque no hemos creído realmente en la resurrección de Jesucristo. La otra, entonces, como les dije, el otro testimonio lo tenemos aquí en el versículo 3. Dice Pablo lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El segundo testimonio y la veracidad o la evidencia de que realmente Jesucristo resucitó lo encontramos en las propias Escrituras. La Biblia habla de que Jesucristo iba a morir por nuestros pecados. Si leemos el capítulo 53 de Isaías, que no lo vamos a leer acá porque se nos va por razones de tiempo, vemos realmente que ya en aquella época ya Dios había predicho, había profetizado la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Y ese es realmente un capítulo muy bello, muy hermoso, y narra cada una de las cosas que iba a sucederle a nuestro Señor Jesucristo, que cargó con nuestros pecados. Entonces todas las Escrituras, si vemos desde Génesis 3, el versículo 15, ahí habla de Jesucristo, hasta Apocalipsis se habla de eso. Entonces las Escrituras dan fe de que Jesucristo sí resucitó. Y esto es una profecía ocurrido más de 700 años de que viniera Jesucristo. Continuamos, vemos aquí entonces en el segundo versículo, dice de este testimonio de las Escrituras, dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia también decía que iba a resucitar al tercer día.
Vemos aquí, vamos a ver algunos versículos que nos dicen justamente sobre eso. El Salmo 16 nos habla de esto. 16, versículos 8 al 10. Dice lo siguiente: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo obviamente se refería también a Jesucristo, también al Mesías venidero. Y habla justamente de eso, que iba a morir, pero que no se iba a quedar allí. No iba a haber corrupción, sino que iba a resucitar. Entonces las escrituras nos dan justamente la evidencia de que Jesucristo resucitó. Me gusta lo que dice Lucas en su evangelio, en el capítulo 24, versículos 25 a 27, dice lo siguiente: entonces él les dijo, o sea, el Señor Jesucristo. Este es el pasaje cuando dos discípulos, Cleofas y otro discípulo más, van a Emaús y se les aparece el Señor Jesucristo y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Esas cosas se refieren justamente a la pasión, a la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y que entrara en su gloria justamente a la resurrección. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ahí tenemos el testimonio claro de nuestro Señor Jesucristo, afirmando que todas las escrituras, desde el Pentateuco, los salmos y los profetas, hablaban de su venida, de su muerte y de su resurrección. El propio Señor Jesucristo, que es Dios y Dios no miente, está aseverando eso. Y la escritura, hay muchos pasajes que aseguran eso, que iba a venir el Hijo de Dios, iba a morir, iba a cargar con nuestros pecados, pero iba a resucitar. Ahí tenemos entonces la otra evidencia de lo que es la resurrección de Jesucristo. Tenemos ya dos evidencias: la evidencia de la iglesia con el mensaje del evangelio, la evidencia de las mismas escrituras, y ahora vemos la evidencia de testigos oculares. Vemos aquí los versículos 5 al 7 que dice Pablo lo siguiente: y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y dice en el 7, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces vemos aquí que habían testigos oculares. Los 12 discípulos eran testigos oculares. De hecho, dos requisitos para ser apóstol era que tenían que haber estado desde el bautizo de nuestro Señor Jesucristo hasta su resurrección y ascensión a Dios el Padre. Entonces vemos aquí donde tenemos esta evidencia. Dice Lucas 24:34 que decían, esto refiriéndose a Cleofas y al otro discípulo, dice: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Se le apareció a Pedro. Pedro era un testigo de que el Señor había resucitado. Y en el 36 nos dice entonces que mientras ellos aún hablaban estas cosas, los que iban camino a Emaús, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Se apareció en medio de los 12 apóstoles, diciéndole. Y vemos estas apariciones del Señor Jesucristo. Los mismos discípulos se asustaron porque pensaban que era un fantasma, que era un aparecido. Y por eso Él les dice: vean mis manos y vean mis pies. El mismo Tomás, una frase muy conocida que dice: ver para creer.
Y él le dijo que metiera su dedo en su costado, en su llaga. Y por eso era que el Señor Jesús, cuando cada vez que se le aparecía, ¿qué le decía? Les pedía comida, comía con ellos. Un espíritu no puede comer. Y él le decía entonces que le dieran pescado, pan, comía con ellos, los bendecía para mostrarle a ellos que realmente él había resucitado. Tenemos entonces a los de 500. Aquí tenemos entonces Juan 20, versículos 20, 19 y 20 dice lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, un domingo como hoy, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vean que dice que la puerta estaba cerrada, no podía entrar nadie porque la puerta estaba cerrada. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y dice el versículo 20: y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lo que acabamos de mencionar, Jesucristo le enseñó sus heridas, las manos traspasadas por nuestros pecados. Su costado fue traspasado con una lanza. Y los discípulos pudieron palpar. El apóstol Juan, en su primera epístola, ¿qué es lo que dice? Lo que vimos con nuestros ojos, lo que oímos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a Jesucristo. Son evidencias de que nuestro Señor Jesucristo realmente resucitó. Realmente venció a la muerte y realmente está sentado a la diestra de Dios Padre. Vemos ahora un cuarto testimonio. Si no le basta estos tres, tenemos todavía un cuarto testimonio al apóstol Pablo. Dice en el versículo 8, dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Recordemos que Pablo persiguió a la iglesia. En el capítulo 9 del libro de Hechos, Lucas nos relata su conversión. Cuando estaba persiguiendo a los cristianos, iba camino de Damasco a buscarlo con cartas de los sacerdotes para llevarlos presos a Jerusalén. Y se le apareció el Señor Jesucristo diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas con el aguijón, es darte cosas con el aguijón. Y vemos entonces allí que Pablo fue cegado por el resplandor de la luz divina y le dijo al Señor, cuando él dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? Le dijo que fuera casi a Ananías, y allí Ananías oró, le impuso las manos y se le cayeron las escamas que tenía sobre los ojos, y de allí en adelante Pablo fue aquel predicador a los gentiles, el mayor predicador que ha existido después de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también, en varias oportunidades, y aún en presencia de reyes, él dio este testimonio. El libro de Hechos, en el capítulo 22 y en el capítulo 26, Pablo vuelve a relatar esta conversión, dando testimonio de que Jesucristo realmente resucitó. Y nosotros mismos, si aplicamos la lógica, si leemos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que realmente así sucedió. Porque si vemos a los discípulos antes del Señor Jesucristo haber sido crucificados, vemos a unos discípulos que ¿qué hicieron los discípulos cuando arrestaron a Jesucristo? Lo dejaron solo. El mismo Pedro, que iba a ser la piedra donde iba a reposar la iglesia, el liderazgo de la iglesia, lo negó 3 veces. Pero después vemos entonces en el libro, eso en cuanto a los evangelios, vemos a discípulos que no entendían lo que el Señor decía, pero después vemos en el libro de Hechos a esos mismos discípulos que lo dejaron solo, que lo negaron, vemos a esos discípulos predicando con denuedo a un Cristo resucitado. ¿Y qué mejor evidencia que eso?
Que unas personas que antes lo negaban, que lo dejaban solo, ahora delante de todo el mundo, delante del Sanedrín, delante de reyes, predicaban a Cristo crucificado. Eso fue la transformación que hubo, además de la llenura del Espíritu Santo que dicen las escrituras que los discípulos tenían, los apóstoles, pero también porque estaban seguros que Cristo había vencido a la muerte. Y ese fue el mensaje que ellos llevaron, fue el mensaje que la iglesia primitiva llevó al mundo, y es el mensaje que nosotros estamos obligados y llamados a llevar, porque nosotros fuimos escogidos. Nuestra libertad se pagó a precio de sangre, y no cualquier sangre, sino la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, aquí están las evidencias de la propia Escritura de lo que es la resurrección de Cristo. Aquí tenemos elementos claros y suficientes para decir: Cristo vive. Tengo y confío en un Dios vivo que venció a Satanás, que venció a la muerte, y que hoy yo soy parte de su familia. Bendito nuestro Señor Jesucristo, toda su misericordia, porque Él vino voluntariamente a morir por ti y por mí. Y gracias a ese sacrificio, hoy nosotros somos salvos. Que el Señor nos ayude a predicar como predicaron los apóstoles, con denuedo, que no le tuvieron miedo a ese gran congreso que era el Sanedrín, a esas personas que el mismo Dios haya puesto en evidencia, sino que prefirieron morir. Todos los apóstoles, excepto Juan, fueron muertos de forma trágica. Muchos cristianos del primer siglo, por los emperadores romanos, ardieron como antorchas porque defendieron la verdad, porque creyeron en un Jesucristo resucitado. Y hoy tú y yo nos quedamos muchas veces en la casa y vamos y trabajamos y estamos estudiando y tenemos miedo de hablar de Jesucristo. ¿Por qué ese miedo? Si Cristo resucitó, nosotros debemos defender nuestras creencias, nuestro evangelio. Debemos contender por la fe. Y no es peleando, sino con mansedumbre, por si quizás Dios les concede que a esos que hoy hablan y nos vituperan y que se ríen del evangelio, si Dios le concede que se arrepientan, porque no es tan lejos. Tú y yo estamos llamados a llevar ese mensaje de salvación a esas personas que aún están por allí creyendo que las obras los van a salvar, que se enfocan en las cosas materiales. En estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, vemos cuán débil, cuán frágil es la humanidad. Una cosa tan pequeña, y muchas personas que tienen todo el dinero del mundo ya han muerto. Otros están graves. Entonces, salven su alma, no con cosas materiales, porque son perecederas. Busca las cosas eternas, las de arriba. Cree en un Dios que venció a la muerte, y un Dios que nos está escuchando, que nos usa si nosotros nos dejamos usar, porque Él no fuerza a nadie. Él está allí esperándote. Él vino a morir por ti y por mí porque quiere que tú también seas salvo. ¿Qué esperas? Arrepiéntete y acéptalo como Señor y Salvador. Este es un tiempo de recordar el sacrificio de Cristo, pero no es nada más. No es nada más en Semana Santa que vamos a recordar el sacrificio de Jesucristo. El cristianismo es un estilo de vida. Donde quiera, a tiempo y a destiempo, debemos predicar el evangelio de la reconciliación de Dios con el hombre. Los animo a seguir perseverando y a buscar cada día más de Dios, de su bondad y de su misericordia, porque Dios es un Dios bueno, un Dios que aún nos está esperando para que nosotros tengamos vida y vida
en abundancia. Que el Señor los bendiga.